El barroco fue un movimiento artístico y cultural que surgió en Italia a finales del siglo XVI y se desarrolló durante los siglos XVII y XVIII. Apareció en un contexto marcado por la Contrarreforma católica, el fortalecimiento de las monarquías absolutas y una serie de transformaciones políticas y religiosas que cambiaron profundamente a Europa. A diferencia del equilibrio y la simetría característicos del Renacimiento, el barroco buscó generar impacto visual y emocional a través de la teatralidad, el movimiento y la intensidad de sus formas. Esta idea se refleja en composiciones más libres, en el uso dramático de luces y sombras y en la combinación de materiales y recursos que rompen con la rigidez de los estilos anteriores. Sin embargo, cuando el barroco llegó a América a través de la colonización española, no se limitó a copiar los modelos europeos. En el continente americano, se fusionó con las tradiciones locales, los materiales disponibles y el trabajo de artesanos indígenas y mestizos, dando origen al llamado barroco virreinal o barroco americano. En el contexto peruano, el barroco comenzó a desarrollarse a inicios del siglo XVII y alcanzó su consolidación entre aproximadamente 1680 y 1780. Durante este periodo, se convirtió en uno de los lenguajes artísticos más representativos del virreinato y dejó una huella importante en disciplinas como la arquitectura, la pintura, la escultura y la literatura. Más allá de su función estética, este estilo también cumplió un papel religioso y político, ya que permitió transmitir los ideales de la fe católica y reforzar el orden colonial establecido. Gran parte de este legado artístico fue impulsado por las órdenes religiosas que llegaron al territorio americano. Entre ellas destacó la Orden de Predicadores, también conocida como la Orden Dominica, fundada en 1216 por el Santo Domingo de Guzmán. Los dominicos llegaron al Perú en 1535, durante el proceso de fundación de la ciudad de Lima, y establecieron allí una de sus sedes principales. Con el paso del tiempo, este espacio se convertiría en el actual convento de Santo Domingo, en honor a su fundador, uno de los conjuntos religiosos más importantes del país y referente del desarrollo del barroco en el contexto virreinal peruano. El convento de Santo Domingo, diseñado en el siglo XVII por el arquitecto y fraile Diego Maroto, no es solo un edificio religioso, es un claro ejemplo de cómo el arte fue utilizado para transmitir la fe. Más allá de su importancia histórica, pues aquí se gestó en 1551 la Universidad Mayor de San Marcos. El recinto fue concebido como una experiencia capaz de impactar a quienes lo visitaban. Al ingresar a la nave principal y recorrer altares como el de los santos peruanos, donde se veneran Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Juan Macías, se puede apreciar una de las principales características del barroco, la simbiosis de las artes. La estructura arquitectónica queda parcialmente cubierta por la rica ornamentación de los retablos dorados de estilo churrigueresco, donde escultura, pintura y arquitectura se combinan para crear una sensación de grandeza y cercanía con lo divino, generando un marcado efecto escenográfico. Esta teatralidad también se refuerza mediante el uso del tenebrismo y la llamada luz divina. A través de ventanas ubicadas estratégicamente, la luz ingresa de manera focal y diagonal, contrastando con las zonas oscuras del templo. Este recurso genera un fuerte impacto emocional y simboliza la victoria de la luz y la gracia divina sobre las tinieblas. El barroco se caracteriza por su gusto por la decoración abundante, una tendencia conocida como horror vacui o rechazo a los espacios vacíos. Esto puede apreciarse desde la sala de recepción, donde destaca un techo atesorado del siglo XVI, compuesto por aproximadamente 3.000 piezas de cedro nicaragüense. En el claustro principal, que sirvió de inspiración para otros conventos limeños, esta característica vuelve a hacerse evidente. Las paredes están revestidas por azulejos sevillanos colocados entre 1604 y 1630, decorados con formas geométricas y figuras mitológicas. Sobre ellos se encuentran 36 lienzos dedicados a la vida de Santo Domingo de Guzmán, además de retablos ubicados en las esquinas del claustro. En el centro se conserva una fuente de bronce virreinal de la década de 1660, asociada a una tradición según la cual San Martín de Porres convirtió azúcar rubia en azúcar blanca. El barroco también buscó representar visualmente conceptos religiosos mediante el simbolismo espacial. La sala capitular fue organizada siguiendo la jerarquía
espiritual de la iglesia. El primer nivel sería el subsuelo de la cripta, antiguo cementerio que representa la llamada de la iglesia purgante. El segundo nivel sería el primer piso, espacio donde los frailes se reunían para debatir y tomar decisiones asociado a la iglesia militante en la tierra. Y por último, el tercer nivel, que es la parte superior. Las bóvedas y elementos que dirigen la mirada hacia arriba representan la iglesia triunfante y la gloria celestial. Uno de los temas más frecuentes del arte barroco fue la representación de momentos de intensa emoción, especialmente el éxtasis y la muerte, una característica asociada al pathos barroco. Una de las piezas más importantes del museo es la escultura que representa el tránsito o fallecimiento de Santa Rosa de Lima. El interés barroco por la monumentabilidad puede apreciarse en el campanario de 9 campanas, considerado el más alto de Lima en su época, y desde el cual era posible divisar los barcos que llegaban desde el Callao. Tras el terremoto de 1746, el virrey Amat y Juniet ordenó su reconstrucción y lo coronó con la figura del ángel de juicio final. Esta nueva versión incorporó elementos del estilo rococó, considerado la etapa final del barroco, y caracterizado por la estética más ligera y decorativa y elegante. La importancia religiosa del convento continúa presente en la capilla y en la habitación de San Martín de Porres, donde se conserva la estructura original de su cama. Actualmente, este legado se complementa con la Sala de los Rostros en 3D, donde se exhiben reconstrucciones forenses realizadas en 2015, a partir de los cráneos de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Juan Macías. Más que un conjunto religioso, el convento de Santo Domingo representa un testimonio histórico de cómo el arte, la arquitectura y la fe se integraron durante el periodo virreinal para transmitir ideas y emociones. Recorrer sus claustros y observar sus elementos arquitectónicos permite comprender la riqueza del barroco virreinal y reconocer cómo un estilo originado en Europa fue transformándose hasta adquirir características propias dentro del contexto peruano. Por ello, este conjunto monumental no solo conserva una importante herencia religiosa, sino que también constituye una valiosa expresión de la historia, la creatividad y la identidad cultural del país.